Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida a un nuevo podcast. ¿Cómo estás? ¿Qué tal en el día de hoy? ¿Cómo estás empezando tu día? ¿Cómo se está desarrollando tu día? ¿O cómo lo estás terminando? ¿Cuántas veces quizás has escuchado este podcast o es la primera vez que lo escuchas? Bueno, todas estas preguntas, porque esto se llama Pregunta 365, entonces me atrevo a hacer todas estas preguntas en el día de hoy. Hoy tengo una pregunta, un tema que creo, si no estoy ahí mal en mis títulos, que nunca había hablado de entidades en ningún podcast. Así que en el día de hoy te traigo un tema que para mí es fascinante y bueno, en el que quizás puedes descubrir energías y puedes descubrir un montón de contribución que sabes que está ahí, sin embargo, nunca te habías permitido reconocer que está ahí o que están ahí. Y no sé si me conoces o conoces las herramientas de Access Consciousness o si acaso me has escuchado en algún podcast anterior que yo soy facilitadora certificada de Access Consciousness, que es un conjunto de herramientas que lo que te brindan es mucha más facilidad en diferentes áreas de tu vida, sino en todas, la verdad me atrevería a decir. Acceso a la conciencia, puedes buscar más información, por supuesto, en internet o en mi página web, morenacerfoglio.com. Y también soy facilitadora certificada de Hablando con las entidades de Access Consciousness. Es una especialidad de Access Consciousness que realmente para mí fue un descubrimiento alucinante, porque en una clase avanzada de Access descubrí que se hablaba de entidades y me pareció alucinante porque primero pensé que yo estaba loca, toda la vida pensé que estaba loca. Segundo, descubrí que no estaba loca, que había un montón de gente que tenía o había tenido alguna historia o alguna experiencia con entidades. Y tercero, creía que las entidades eran algo que en realidad no es exactamente así. Entonces, en el podcast de hoy te voy a contar un poquito mi experiencia y también una pregunta que traigo acerca de las entidades, que es la siguiente. ¿Qué entidades están dispuestas a contribuir a tu vida y a tu negocio hoy? ¿Y qué más es posible? En realidad tenemos un montón de conceptos, ideas, creencias y cosas que no son tan ciertas sobre las entidades que creemos que son y no son las entidades, porque tampoco nos han dicho que es exactamente una entidad. Quizás en esta realidad tú has identificado a las entidades como seres desencarnados o fantasmas, esas cosas que ves en las películas, quizás tengas puntos de vista o miedo o, bueno, un montón de historias, ¿no?, alrededor de las entidades que en realidad no son. Y por otro lado, quizás también en tu vida te ha pasado que hayas tenido alguna experiencia, como me pasó a mí cuando tenía 5 años, 6, 7, bueno, en toda esa parte de mi vida, tuve experiencias con entidades en ese momento, porque entidades no es solamente un ser desencarnado, por así decirlo, no es un ser que ya no tiene cuerpo, pero tú le ves el cuerpo. No. Por cierto, los niños y los animales pueden verlos con mucha más facilidad porque no tienen puntos de vista o creencias de lo que pueden o no pueden ver. De adultos ya tenemos un montón de creencias y puntos de vista que nos separan de tener facilidad, por ejemplo, o habilidad para ver y reconocer a entidades que ya no tienen cuerpo. Y decía que una entidad no es solamente un ser que ya no tiene cuerpo, sino que una entidad es todo lo que puedes definir. Por ende, una entidad también puede ser una casa, una entidad puede ser también una energía que nunca tuvo cuerpo. Tu cuerpo, de hecho, también es una entidad. Una relación, o sea, la relación entre, por ejemplo, dos cosas o dos personas o una persona y su negocio, la relación es una entidad. Todo lo que tiene, ¿no?, energía, espacio y conciencia. Entonces, bueno, tu ropa, de hecho, también cada una de tus prendas son una entidad. Ahí es muy interesante el tema de entidades. Si quieres saber un poquito más, puedes investigar en mi web. Tengo un montón de clases y videos, y también en mi canal de YouTube un montón de cosas gratuitas acerca de entidades porque me fascina. Cuando era pequeña
veía a personas, para mí, con cuerpo. O sea, yo todas las noches veía a las mismas personas y bueno, se armaba un escándalo en mi casa y resulta que nadie las veía, solo las veía yo. Y no solo que las veía, sino que las escuchaba. Y eso creó un trauma y un drama en ese momento de mi vida y por ende en el momento de la vida de mis familiares, de las personas con las que yo convivía, ¿no? Mamá, papá, hermano. Y lo que sucedió es que fue traumático para mí y ellos no sabían cómo manejar esta situación y por eso, bueno, fui a diferentes psicólogos y psicólogas que no encontraron un poco la razón de lo que me pasaba, porque es que en realidad no me pasaba nada. En realidad yo era muy consciente. En realidad yo tenía una habilidad que como nadie la entendía, la juzgaban porque no sabían y no tenían herramientas como algo anormal. Y eso me hizo ver anormal y eso me hizo sentir anormal y diferente y rara. Y entonces en ese momento, desde ese punto de referencia, lo que pasó es que yo anulé completamente mi capacidad de poder ver a las entidades que ya no tienen cuerpo. Y pensé que estaba loca. Entonces, muchos años después vendrían las herramientas de Access, tomaría mi primer fundamento, que es la primera clase avanzada de Access que se toma después de las barras de Access, y ahí hay un capítulo donde se mencionan las entidades y bueno, quedé así como, ¿what? Esto entonces yo no estaba loca, ay, y no, y claro, y todas las personas que estábamos en la clase decían, no, yo también tuve una experiencia, yo también tuve otra experiencia. Wow, entonces hay más ahí de lo que no se habla, que en realidad existe y que en realidad más personas han tenido la experiencia. Y bueno, entonces ahí me empecé a adentrar en el mundo de las entidades y descubrí que justamente las entidades no son solamente seres que ya no tienen cuerpo, sino que hay energías que nunca han tenido cuerpo que son una entidad, sino que, por ejemplo, las casas son una entidad, los terrenos son una entidad, la ropa es una entidad. Bien, una entidad bancaria, por supuesto, también es una entidad. Y no solamente son seres que ya no tienen cuerpo. Luego tenemos a las entidades que están en la naturaleza. Un árbol es una entidad, bien, y los espíritus de la naturaleza. Y luego también tenemos a los seres de luz, que es, wow, fantástico. Por cierto, hay un libro de Shannon O'Hara que se llama Hablando con las entidades y también el libro de Seres de Luz. Así que si te interesa este tema, te recomiendo muchísimo, muchísimo estos dos libros. La verdad que es la magia que siempre sabes que estuvo ahí, de la que nadie habla, pero todo el mundo tuvo una experiencia con ella. Entonces, cuando empiezas a ver que todas estas habilidades no son una locura y que en realidad son una potencia, que en realidad es de verdad algo de lo que puedes o con lo que puedes crear, porque es una capacidad, es una habilidad, es una potencia que tienes, wow, tu recibir aumenta de una manera espectacular. Hay un mundo invisible, hay un mundo que no se ve, pero se percibe. Hay un mundo ahí que se percibe. De hecho, hay más entidades sin cuerpo que con cuerpo en este planeta. Así que, ¿qué contribución pueden ser para ti las entidades que no habías reconocido aún? ¿Y qué contribución puedes ser tú para ellas que no habías reconocido? Y si te permitieras hoy hacer esta pregunta, ¿qué entidades están dispuestas a contribuir a mi vida y a mi negocio hoy? Sabes, muchas veces no recibimos un montón de cosas porque no sabemos de dónde vienen, qué es lo que estamos recibiendo, quién nos da qué, y inconscientemente, energéticamente, ponemos muros como especie de barreras, inconscientes por supuesto, a recibir de lo que no sabemos o a recibir de lo que no vemos. Y hay un montón de entidades que quieren contribuir a tu vida. Sí, sí, sí. Y por cierto, si has notado que esto fue fascinante para mí descubrirlo, que tienes dolor habitualmente en tu espalda, en tu sacro, en tu cuello, en tus hombros, pregunta, ¿verdad? ¿Esto tiene que ver
con recibir de las entidades y solo percibe si es ligero o es pesado. Si es ligero es una verdad para ti, si es pesado no, es una mentira para ti. Entonces lo que sucedió es que yo siempre tuve un dolor lumbar importante. De hecho siempre me quedaba como calada ahí, ¿no? Trabada. Y siempre fue un tema. Yo pensé que era un dolor de estos, ¿cómo se dice? Que te ocurren habitualmente, crónico. Y sin embargo, cuando empecé a descubrir todas estas herramientas de hablando con las entidades, ¡oh, sorpresa! El dolor se fue. Y nunca más me trabé, nunca más tuve un dolor lumbar que me dejara tiesa, que me dejara dura. Y cada vez que vuelve el dolor al sacro, o cada vez que tengo un dolor en la espalda, o cada vez que tengo un dolor en el cuello o en los hombros, hago esa pregunta y, oh sorpresa, es ligero. Entonces, cuando digo, wow, entonces, ¿qué entidades están dispuestas a contribuir a mi vida y a mi negocio hoy? Y tan solo hacer esa pregunta y disponerte a recibir. Y disponerse a recibir, yo no sé si lo has escuchado en algún podcast o en alguna clase de las que tengo en YouTube, pero recibir tiene que ver con la relajación, tiene que ver con soltar el control, tiene que ver con permitirte dejar de querer encajar, definir lo que puedes controlar. Entonces, recibir tiene mucho que ver con esos espacios en donde sueltas el control, en donde te permites relajar, en donde te permites adentrarte en la observación de tu respiración, relajar tu cuerpo. Se crea un espacio en esos momentos, se crea un espacio tan increíble, tan alucinante, que ahí puedes reconocer que eres espacio. Y sabes, cuando eres espacio, cuando reconoces que eres espacio, en esos momentos nada importa, en esos momentos nada te preocupa, en esos momentos donde estás observando tu respiración, tan solo percibes, reconoces que eres espacio y puedes recibir mucho más. Y sabes, puedes recibir ideas que de lo contrario no recibes. Ideas generativas, creativas, alucinantes, que pueden incluso generar o crear un negocio alucinante o fascinante también. Y no solamente puedes recibir ideas, puedes recibir tomas de conciencia, puedes recibir mensajes, susurros de conciencia, puedes tener muchísima claridad, puedes tener esos momentos donde se te ocurre algo que no lo puedes creer, en esos momentos donde más relajada estás o más relajado estás, donde más en gozo estás o disfrute estás, es donde aparecen las mejores ideas. Si no, recuerda esos momentos en la ducha cuando también has recibido fabulosas ideas. Y es lo mismo, es un momento donde no hay juicio, un momento donde hay relajación absoluta y un momento donde hay conexión absoluta con tu cuerpo. Ahí recibes todo. Entonces, en esos momentos, como no tenemos un punto de referencia de lo que es recibir, queremos controlar nuestro recibir. Y en esos momentos donde te relajas, tu mente empieza a estar un poco incómoda porque eres espacio y eres relajación. Y tu mente no está nunca en espacio y relajación. Tu mente siempre está calculando, decidiendo, proyectando, juzgando. Entonces, no tienes un punto de vista de lo que es recibir. Y resulta que en esos momentos donde puedes recibir energías, contribución, regalos, susurros, conciencia, ideas, solo hay espacio y solo hay relajación. En cuanto pones tu mente, en cuanto quieres controlar lo que está pasando en ese espacio, en cuanto quieres definir lo que es ese espacio, en cuanto quieres reconocer o atrapar un poco lo que está pasando ahí con tu mente, pierdes todo. Pierdes todo lo que podrías recibir, porque lo quieres controlar, porque lo quieres definir. Entonces, permítete relajarte un poco más. Al menos, no sé, te propongo 5 minutos, 10 minutos el día de hoy. Y en esos momentos de relajación puedes hacer la pregunta. Y también esta pregunta funciona aunque no estés relajándote. Solo no intentes buscar una respuesta, porque las preguntas son para obtener conciencia y no unas respuestas.
o no, unas respuestas o no, una respuesta tampoco. La pregunta es para obtener conciencia. Y hay un montón de entidades, un montón. De hecho, tenemos un equipo de contribución que siempre está con nosotros para contribuirnos, que es muy interesante. Y bueno, el mundo de las entidades es fascinante. Hay muchísimas entidades que quieren contribuir a tu vida, que quieren darte, regalarte, darte ideas, conciencia, contribución, solo que no te permites recibirlas porque no sabes qué es lo que te van a dar, no sabes quiénes son las que te van a dar y quieres definir demasiado eso y como lo quieres controlar, no recibes. Entonces, ¿qué tal que puedas hacer esta pregunta y sacar de lado tus expectativas, sacar de lado todo tu control, tu juicio o tu prejuicio sobre lo que son o no son las entidades y permitirte recibir de ellas, haciendo esta sencilla y potente pregunta? ¿Qué entidades están dispuestas a contribuir a mi vida y a mi negocio hoy? ¿Qué entidades están dispuestas a contribuir a mi vida y a mi negocio hoy? Y tan solo reconoce en el día a día, mientras vas haciendo cosas, la magia. Cuando aparece la magia, cuando estás recibiendo, porque recibir no es solamente dinero, puedes recibir un montón de facilidad, un montón de conciencia, de regalos, de magia. Reconoce cuando está sucediendo, reconoce cuando están contribuyéndote en cualquier cosa a tu vida. Incluso puedes preguntar, ¿esta contribución es de parte de las entidades? ¿Y ligero o pesado? Ay, espero que te diviertas con estas herramientas. Me encanta este tema, podría estar hablando horas, así que si quieres un poquito más, pues investiga en mi página web o en mi YouTube y ahí puedes encontrar un montón de información acerca de estas clases y energías. ¿Qué más es posible? Nos escuchamos en el siguiente podcast. Gracias por estar ahí.